Esto es Encuentros con la Historia. Una producción especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Hoy presentamos el quinto capítulo de la serie Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Producción ejecutiva Alberto Álvarez. Musicalización Felipe Saldívar. Operación técnica don Jorge Alonso y Saim Cruz Torres. Libro histórico y dirección general, tu servidor y amigo Pepe Cruz. Recordemos que Nezahualcóyotl apenas había cumplido los 30 años de edad y ya se había convertido en el dueño del poder de todo el Anáhuac, cuando había sido nombrado por la Triple Alianza como Chichimécatl Tecutli, título que equivalía al de emperador. De inmediato, Nezahualcóyotl se dedicó a hacer las grandes reformas del Estado que había soñado toda su vida. Las reformas del Estado eran urgentes y por lo tanto, Nezahualcóyotl ordenó que todo el imperio fuera reordenado con una nueva estructura política. La región central del Imperio Texcocano quedó dividido en 6 provincias: Mexicalpan, Colhuacan, Tecanecapan, Huitznahuac, Chimalpan y Tlaitotlacan. Estas provincias estaban organizadas por oficios. Así, había el oficio de los de orfebre de oro, también los dedicados a la plumería, los carpinteros, los tejedores. También había los dedicados a la práctica agrícola y los constructores de armas. Pero Nezahualcóyotl sabía que la reforma más importante sería la reforma de las leyes. Así que estableció 80 leyes muy avanzadas para su época. De hecho, las leyes creadas por Nezahualcóyotl y sus asesores fueron adoptadas por todas las ciudades del Anáhuac, ya que éstas revolucionaban el concepto legal que se tenía. Estas 80 leyes se dividían en 4 partes, de acuerdo al aspecto que atendían. Se crearon así también 4 tribunales, o consejos supremos para la administración de la justicia. Había, por ejemplo, el Tribunal de los Pleitos, donde todos los casos civiles y criminales se castigaban y se juzgaban de acuerdo a la ley. Había también un tribunal para las causas que tenían que ver con el patrimonio, la hacienda, el pago de tributos y las deudas.
Las leyes eran benévolas, pero en ocasiones aplicaban castigos que iban hasta la pena de muerte. El adulterio era uno de los más grandes crímenes de acuerdo a las leyes de Nezahualcóyotl y atendían a las creencias de la época y también a la formación de familias que tuvieran un sentido de ética preciso. Si el adúltero era atrapado por el marido de la mujer cometiendo el adulterio con ella, morían ambos apedreados. El castigo del ladrón dependía del lugar y de la gravedad de su delito. Si lo atrapaban robando en un lugar determinado, podía ser lapidado. Sin embargo, si no había causado daños al robar, ni había asesinado, ni causado dolor, entonces simplemente se convertía en esclavo de aquel al que pretendía robar. Los hijos de los señores que malbarataban las riquezas o bienes muebles eran castigados con garrote por su mala administración. Pero algo que era terriblemente castigado era el delito de borrachera, ya que se consideraba que el pulque era una bebida demoníaca. Al hombre ebrio que era sorprendido en su embriaguez y era plebeyo, es decir, masehualtin, si se le atrapaba únicamente por la primera vez, le trasquilaban la cabeza para que todos supieran que públicamente era un borracho. Pero si volvía a beber la segunda vez, entonces el pueblo entraba en su casa y la saqueaba y se apoderaba de todo cuanto tuviera. Después la casa era incendiada y de esta manera ya no incurriría en aquel delito tan grave. La ley de Nezahualcóyotl dice a la letra: porque han sido los dioses los que a menester nos han dado la conciencia y el razonamiento, el juicio para elegir lo que es mejor para cada uno. Pero aquel que se priva de juicio no es digno de tener casa ni sustento, porque entonces se convierte en una bestia que pierde el control sobre los actos. Ya no puede ser enjuiciado ni enjuiciar. Convertido en bestia, se transforma en un ser despreciable, destructor y aniquilador de los valores esenciales de la cultura. Es por ello que estas leyes buscan evitar que haya más perjuros, más borrachos sobre la tierra. Sin embargo, si el borracho era atrapado por tercera vez, entonces se le conducía al verdugo y, sin más, se le cortaba la cabeza. De esta manera, el delito de la ebriedad casi desapareció de la tierra. Las leyes de Nezahualcóyotl también atendían asuntos referentes a la tierra, sobre las haciendas, posesiones y los papeles legales que dan posesión de la tierra. Se dictaron 16 leyes. También había leyes para las ciencias y las artes y para la protección de los científicos y los poetas y todos los artistas, ya que eran considerados seres de luz que inundaban con su producción al mundo de bendiciones.
A todos los que tuvieran talento poético, el Estado les proveía de una cantidad mensual para que pudieran ser productores de tanta belleza. El Estado sostenía a aquellos que eran extraordinarios artistas en la escultura o en la pintura, o en toda actividad en donde pudieran destacarse para aportar a la humanidad la belleza de su talento. Pero las leyes más rigurosas eran aquellas que atendían a la guerra. El soldado que no cumplía el mandato de su capitán o caía en alguna falta era degollado. De esta manera los ejércitos tenían una disciplina militar tan bien lograda como las de las legiones romanas. Los juicios de guerra eran 5 y alcanzaban todos la pena capital. Vayamos a mensajes y regresemos. Estamos escuchando la vida de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Estamos escuchando dentro de la serie Encuentros con la Historia la vida de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Yo soy tu amigo Pepe Cruz. Continuemos con este relato. Las leyes de Nezahualcóyotl podrían parecer extremadamente duras, pero todas podían verse amortiguadas por el mandato real de la condonación de penas. La mayoría de las veces en que se pedía al monarca el perdón, éste lo concedía. Podría decirse entonces que Nezahualcóyotl era magnánimo, bondadoso y justo, y que sus leyes, a pesar de su dureza, estaban amortiguadas por una actitud de buscar siempre una nueva oportunidad para el condenado. Y así fue prosperando el imperio Colhua, y Texcoco se transformó en una gran urbe. Y las cosas iban bien en medio de la paz. Pero entonces los envidiosos fueron a ver a Izcóatl y le dijeron que había sido un error nombrar como cabeza del imperio y de la Triple Alianza a su sobrino Nezahualcóyotl. Y empezaron a conspirar contra él diciendo a Izcóatl: ellos, los de Texcoco, serán más poderosos que nosotros los aztecas. Cometiste un error. Un muchacho tan joven no tiene todavía la sabiduría para gobernar un imperio tan grande. Y fueron tantas las cosas que dijeron al señor Izcuatzin que finalmente un día empezó a creerlas. Y la envidia y el recelo carcomieron su corazón. En la corte de Tenochtitlan los rumores eran constantes. Izcuatzin preparaba un ejército para rebelarse contra Texcoco y contra su sobrino Nezahualcóyotl. Pero los espías de Nezahualcóyotl hicieron saber al monarca lo que estaba sucediendo con su tío en Tenochtitlan. Un día Nezahualcóyotl tomó el rumbo de la ciudad de los lagos. Entró por la calzada del Tepeyacac. Ahí estaba el príncipe Moctezuma. Moctezuma le dijo a Nezahualcóyotl: gran señor de la náhuac, señor nuestro, a quien debemos lealtad todos, no sigas, no vayas a Tenochtitlan, porque tu tío y mi tío Izcóatl
intriga en tu contra. Qué vergüenza me da ser mexica y saber de estas cosas, pero los intrigosos que parecen mujeres chismosas le han llenado la cabeza de dudas. Le dicen que tú le atacarás sin remedio para destruir Tenochtitlan. Yo sé, noble león, que esto es una falsedad, porque te conozco de sobra y sé de tu lealtad. Y sabemos que mexicas y texcocanos seremos más poderosos y fuertes mientras seamos prudentes y a través de la paz hagamos vínculo de poder. Perdónalo, gran señor Nezahualcóyotl, pero Ixcuatzin realmente conspira contra ti y me da mucha vergüenza decírtelo. Moctezuma quiso establecer de nuevo la paz, pero era demasiado tarde. Tenochtitlan se armaba ya contra Nezahualcóyotl, y entonces el príncipe de Texcoco ordenó que todo su ejército se aprestara para la guerra. Y atacaron Tenochtitlan, y los tenochcas se resistieron con bravura, pero cientos murieron. Muchos estaban del lado de Nezahualcóyotl. Hicieron ver a Ixcoatl que no era verdad que el gran rey quisiera algo contra Tenochtitlan. Fue así como las palabras de Moctezuma fueron escuchadas por Ixcoatl y la guerra se suspendió. Ixcoatl corrió de la corte a los intrigosos y entonces salió al encuentro de Nezahualcóyotl, que llegó por la calzada de Tepeyacac después de un mes de guerra sangrienta y cruel. Era muy difícil que un señor de tan alta dignidad como Ixcoatl pudiera perdón, mas sin embargo inclinó su cabeza y dijo a su sobrino: he sido mal informado, Nezahualcóyotzin, pero si cabe la voluntad en ti y en mí de que esta alianza permanezca para la eternidad, así será. ¿Qué piensas tú? Nezahualcóyotl abrazó a su tío y puesto que tenía noble corazón le respondió: sea la voluntad de los dioses, porque tu sangre y mi sangre es la misma, tío. Y se hicieron danzas y fiestas, y entonces la alianza se refrendó entre las tres ciudades, Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Mas sin embargo la historia registra la vergüenza de Ixcoatl. Después de que Nezahualcóyotl había cumplido ya los 32 años, le dijeron: tienes varios hijos y varias esposas, pero estas esposas e hijos son ilegítimos. Necesitamos una reina en Texcoco. Y entonces su pueblo clamó y le dijo: queremos conocer a nuestra reina. Busca a la mujer con la que habrás de casarte bajo todas las leyes para que te dé a un príncipe heredero. Y Nezahualcóyotl empezó a buscar una mujer y empezó a hacerlo en diferentes lugares de su reino. Le habían dicho que las mujeres de Tlaxcalan eran las más hermosas sobre la tierra. Y entonces pidió a sus parientes en Tlaxcala que le permitieran visitar aquella región. Había conocido a muchas princesas, pero ninguna le había cautivado el corazón. ¿Por qué Nezahualcóyotl no se enamoraba fácilmente? Las leyes decían que tendría que conocer a una princesa de linaje. Fue entonces a otro lugar, a Huexotla, a buscar a esa princesa, pero tampoco la encontró. Después recorrió Coatlinchan y finalmente
conoció a una jovencita de 12 años y ésta sí robó su corazón. En aquellos tiempos no era mal visto que una jovencita de 12 años fuera pedida en matrimonio para un hombre de 32. Así eran los gustos de Nezahualcóyotl. Y entonces vino la petición real. Y aquella jovencita fue llevada a la casa de Cuautlehuanitzin, el gran maestro tutor. Y Nezahualcóyotl esperaría a que ella cumpliera 16 años para desposarla. La elegida era una princesa muy bella, de cuerpo menudo y ojos ágiles, inteligente y de carácter. Y fue educada en aquella casa con su tutor, en el conocimiento de lo que toda una gran dama de la corte debía saber. Pero sucedió una desgracia. Sucedió que el gran preceptor Cuautlehuanitzin tenía un hijo llamado Ixhuetzatzocatzin, y este se enamoró de la princesa. La princesa elegida también se enamoró de Ixhuetzatocatzin, y finalmente ambos fueron a ver a Nezahualcóyotl y le confesaron su amor. Y este era tan noble y tan justo que permitió que se casaran, a pesar de que su corazón ardía de dolor. Desconsolado y triste huyó de su palacio y se perdió por más de 20 días por el reino. Nadie podía localizarle porque estaba loco de dolor. Fue a rogar a los dioses por un destino tan desafortunado, y así vagó por los bosques, sin comida y sin rumbo. Vamos a mensajes y regresamos con la increíble historia de Nezahualcóyotl. Estás escuchando la historia de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Y así de noble era el corazón de Nezahualcóyotl, que renunció a la mujer que amaba. A pesar de su hondo dolor, fue a las montañas y subió a los árboles, buscando inspiración. Hubo momentos en que sintió ira y cólera contra aquel joven que le había arrebatado a la que iba a ser su amante esposa. Fue entonces cuando los jueces de Texcoco hicieron llamar a la pareja para juzgarla. Estando en la montaña, Nezahualcóyotl se enteró. Quizá por quedar bien con él, darían un veredicto que se apartase de la justicia. Y Nezahualcóyotl regresó a Texcoco y escuchó que el veredicto quería que cayera la pena de muerte sobre la pareja. Entonces intervino de manera secreta, llamando a uno de los jueces que era el principal, y le dijo: «Qué vergüenza me dais, que te apartas de la justicia por querer honrar a tu rey. Debería cortarte la cabeza en este instante. Volverás al tribunal y emitirás una sentencia justa, porque si esta pareja es inocente, inocentes deben quedar». Y entonces el juez aterrado regresó y cambió el veredicto, y la pareja, de acuerdo a la ley, era inocente, y su inocencia fue respetada. Así podía ser Nezahualcóyotl de noble y de justo. Pero, a pesar de esta buena acción, su corazón todavía estaba desconsolado y gustaba de vagar por los montes y perderse para poder llorar a gusto sin que nadie lo viera. Y sucedió entonces que mientras iba al rumbo de
Huixcocan se acercó al señorío de uno de los 14 grandes del reino. Se llamaba Cuacuatzin, y éste lo vio venir y lo reconoció enseguida y le dijo: «Gran emperador, ¿qué hacéis solo vagando por el bosque? Te llevaré a mi palacio y te atenderé como lo que eres, mi soberano y señor». Y Nezahualcóyotl estaba tan cansado y no había dormido en 3 días, y estaba tan atolorido de su corazón como de su cuerpo, que aceptó. Y llegó al palacio de Cuacuatzin y durmió por espacio de 2 días sin parar. Y así, a los 2 días, cuando se levantó, vio que una bella mujer le estaba atendiendo, y enseguida preguntó: «¿Quién es esta mujer tan hermosa?». Y le dijeron: «Es Axcalzocchitzin, la prometida del señor Cuacuatzin». El corazón de Nezahualcóyotl estaba traspasado por el amor. La vieja pena cedía y era reemplazada por una nueva pena, ya que Axcalzocchitzin, aquella mujer que estaba consolando su corazón, estaba comprometida en matrimonio. Entonces pensó Nezahualcóyotl: «Estoy maldito por los dioses. A la primera mujer de la que me enamoré me fue arrebatada con justicia por el amor, y a esta segunda ya la tienen comprometida. ¿Por qué será este mi destino? ¿Que acaso no podré tener una reina que me cuide y que me ame y me dé hijos?». Y cuando así estaba reflexionando Nezahualcóyotl, entró Cuacuatzin al recinto o habitación que éste ocupaba. Sin decirle nada, dio la espalda y le dijo: «Me voy a Texcoco». Cuacuatzin no entendió la reacción del gran rey, pero le acompañó gran parte del camino con su guardia para escoltarlo. Cerca de Texcoco, Nezahualcóyotl dijo a Cuacuatzin: «Qué afortunado eres. Me he enterado que Axcalzocchitzin será muy pronto tu esposa. Que los dioses te bendigan por esta unión». Cuacuatzin no entendía el dolor del rey. Muchos pensaban que se estaba volviendo loco. Llegó a su palacio Nezahualcóyotl y se encerró por espacio de varios días. Pero entonces tuvo lugar una batalla, y Cuacuatzin fue a reforzar a los de Tlaxcala para pelear en las costas de Veracruz contra enemigos del imperio. Y sucedió, por mandato de los dioses, que el gran Cuacuatzin perdió la vida en aquella batalla. Nezahualcóyotl fue informado que Cuacuatzin había muerto y que su prometida Axcalzocchitzin le lloraba, y entonces hizo traer aquella bella flor, aquella hermosa mujer, hacia su palacio de Texcoco, con la esperanza de que le favoreciera en amores. Pasó el tiempo. Axcalzocchitzin era una mujer fragante, era una rosa perfumada. Tenía los ojos de cielo y los labios de luna, la boca de cristal. Su voz se escuchaba como en el viento el susurro, y cuando cantaba, pareciera como si la naturaleza entera se llenara de júbilo. La verdad es que Nezahualcóyotl se había enamorado de aquella princesa y que su corazón destilaba miel cada vez que la veía. Pero Nezahualcóyotl tenía mucho miedo y fue a ver a los astrólogos para ver qué le deparaba el futuro. Pensaba él que cada vez que ponía sus ojos en una mujer hermosa, ésta moría o sucedía una desgracia, y entonces tenía mucho miedo en confesarle su amor a la princesa. Fue entonces con el gran señor Teotzecatzin, que era un gran astrólogo y un eminente gran sacerdote de los templos de Tezcatlipoca, el dios de la magia y de los astrólogos. Pero éste le dijo
Señor Nezahualcóyotl, concedido está por los dioses que Azcazochitzin será tu mujer y te nacerá un príncipe de la casta Chichimécatl y Colua, que también será bendito ante los ojos de los dioses. Espera las mejores noticias, príncipe y señor, porque los dioses tienen preparado para ti su juego, que será un gran destino. Solo así Nezahualcóyotl se atrevió a conversar con Azcalzochitzin de su amor. Lo hizo una noche frente a las brasas en el palacio interior. Con mucho temor se acercó a ella y tomó su mano, la besó y le dijo: desde que te veo no duermo, no como y no tengo sustento, y mi corazón brinca cuando tú hablas, bella Azcazochitzin. Al cabo de unas semanas, la tristeza de Azcazochitzin había desaparecido, y ella dijo a Nezahualcóyotl: príncipe y señor mío, me has robado el corazón. Y en aquel mismo instante Nezahualcóyotl escribió un poema de amor que hasta la fecha podemos leer. Y en este se decía: flor maravillosa de encanto y majestad, flor de los cielos, flor de copal, perfuma el aire para que yo pueda respirar. Y todo Texcoco estaba de fiesta. Tendrían lugar las bodas. Por fin los texcocanos tendrían su emperatriz. Pero en eso estaban cuando llegaron alarmantes noticias de Tenochtitlan y los preparativos de boda se suspendieron. Ixcoatl, el gran señor, una de las tres cabezas de la Triple Alianza, estaba gravemente enfermo y a punto de morir. Después de una semana de fiebres terribles, Ixcoatzin, señor de los aztecas, gran tlatoani y tío de Nezahualcóyotl, murió. Todos los preparativos de boda se suspendieron como lo ordenaba el protocolo imperial, y Nezahualcóyotl partió de inmediato para Tenochtitlan. Durante 2 semanas tuvieron lugar las exequias. Por las calles de Tenochtitlan los aztecas iban llorando y muriendo de dolor, porque a pesar de sus errores, aquel su señor era un noble y notable gran rey y uno de los más grandes príncipes aztecas en la historia. El huehuetl rasgó los aires y se escucharon las danzas funerarias en honor al dios Mictlantecutli y su señora Mictlancíhuatl, dioses de los muertos, padres del Mictlán, lugar a donde se va a descansar después de la muerte. Vayamos a mensajes y regresemos con la historia de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Continuemos con esta historia. Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. En todo Tenochtitlan se oían los cantos dolorosos. Entre las sombras, la gente lloraba la muerte de su señor y soberano. Pero muchos temían otras calamidades.
puesto que las 3 ciudades eran felices en la paz, debía buscarse un sucesor que la mantuviera. Terminaron al fin las exequias del Supremo Señor Izcuatzin, y entonces en la corte comenzaron los debates. De acuerdo a las leyes que regían el imperio y la Triple Alianza, los señores de Tacuba y Texcoco debían tener el derecho para elegir al siguiente señor de los aztecas. Pero se escuchaban voces disidentes que decían: ¿por qué han de ser otras ciudades y otros los que decidan acerca de quién ha de ser nuestro rey, soberano y príncipe? No. Había un hombre belicoso llamado Coyouxonqui, y este levantó su voz en el consejo de las reales águilas y los reales tigris. Yo os digo que no sea Nezahualcóyotl, ni tampoco el señor de Tacuba, Toquihuatzin, quienes decidan de nuestro destino. Somos mexicas, somos aztecas. ¿Cómo hemos de tolerar que sean otros los que decidan por nosotros? Antes, sublevémonos que tolerar tal cosa. Nezahualcóyotl fue informado de lo terrible de los hechos, y entonces acudió él personalmente ante el gran consejo de las águilas y de los tigres, los grandes caballeros que regían las decisiones imperiales y el ejército azteca. ¿Quién entre vosotros, yo os digo, puede ostentar el poder y la gloria de Tenochtitlan? Decide el nombre para que yo lo escuche. Y se escucharon voces y nadie se atrevía a hablar. Finalmente una voz sonó y dijo: todos sabemos que hay un capitán valeroso, un azteca, un tenochca, un hombre fuerte, que une a tlatelolcas y a tenochcas, y que ha ostentado el título de rey, de señor y gobernante de Tlatelulco. Y ese príncipe es Motecuzomotzin, nuestro gran príncipe y señor Moctezuma. Y entonces las voces se oían disidentes. En aquel entonces, Tenochtitlan estaba formada por 2 reinos: el de los tenochcas, que tenía su sede en Tenochtitlan, y el de los tlatelolcas, que tenían su sede en la ciudad de Tlatelolco. El Consejo Imperial y Real estaba integrado por ambas ciudades. Ambas se consideraban aztecas, pero no todos estaban de acuerdo, hasta que finalmente Nezahualcóyotl les dijo: habéis hablado bien, decid ahora, ¿es Moctezuma al que habéis de nombrar? Y entonces la mayoría dijo sí, porque él es valeroso, fuerte, osado, y tiene el dominio. Nos conducirá igual en la paz que en la guerra, con prudencia, con inteligencia, con audacia. Pues entonces, esta es mi decisión, señores de Anáhuac. Mi candidato es Moctezuma. Y Moctezuma fue coronado. Y para que todos vieran que él, Nezahualcóyotl, estaba de acuerdo con la coronación, entonces él mismo tomó la copili y la colocó en las sienes de Moctezuma el Huicamina, destinado a convertirse en el primer gran emperador de la nación mexica. Y Tenochtitlan y Tlatelolco y Tacuba y Texcoco estuvieron de fiesta, y las fiestas duraron 23 días. Y todos comieron
y todos danzaron, e inclusive algunos hasta se embriagaron. Porque la ley así lo decía: harás quebranto de tu ley por fuente de alegría. Y la fiesta continuó, y entonces en Texcoco fue anunciada la boda imperial. Y grandes fueron los cantos, y muchas las flores, y todo Texcoco se llenó de danzas, y vinieron ahí los grandes señores, el nuevo rey mexica, Moctecuzomotzin, y el rey de Tacuba, y estuvieron presentes en la boda, y todos los nobles y señores y los notables, y príncipes y princesas, y el pueblo todo estuvieron de júbilo, porque el gran señor, el gran poeta Nezahualcóyotl, contraía matrimonio y haría dignidad de señor. Y así el pueblo entero estuvo de fiesta, doble fiesta, y aquella princesa, la más bella entre las bellas, la más hermosa, Azcalzochitzin, fue vista desde entonces como la señora de Anáhuac, como la esposa, como la mujer y la reina, como la emperatriz. Y se dice que el rey poeta, arrebatado por la emoción, escribió unos versos aquella misma noche de la boda y al día siguiente los cantó con loas a su amada. Y los versos decían: yo soy feliz, yo estoy contento, yo, Nezahualcóyotl, amigos míos, me pongo de pie. Soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Hemos venido al mundo a ser felices. Nos ataviamos, nos enriquecemos con flores y con cantos, con flores de primavera, y con ellas nos adornamos aquí en la tierra. Hasta ahora, hoy es feliz mi corazón. Oigo ese canto y veo esa flor que jamás se marchite sobre la tierra. Alegraos con las flores, alegraos con los collares, alegraos con los cantos, alegraos, porque hemos venido a la tierra aquí a hacer loa del amor, de la lluvia y del gran Dios. Y la fiesta continuó, y todo el Anáhuac estaba lleno de gozo, y vino el tiempo, y la reina Azcalzochitzin quedó embarazada, y dio a luz a un príncipe, al que dieron por nombre Xochipilli, el gran príncipe, el hijo del señor Nezahualcóyotl, el hijo del Chichimecatl-Tecutli, el príncipe emperador. Gracias por haber estado con nosotros. En el quinto capítulo de la serie Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Te recuerdo que si quieres ahondar tu conocimiento sobre este gran personaje mexicano, cuya efigie está impresa en todos los billetes de denominación de 100 pesos, puedes utilizar las grandes obras de historiografía para tal propósito, como el libro que hoy te recomiendo, el gran libro Nezahualcóyotl, vida y obra, escrito por José Luis Martínez, en el Fondo de Cultura Económica, gran editorial que difunde los valores y la cultura de México. Existen muchos otros libros que puedes consultar. Recuerda que ahondando nuestro conocimiento acerca de México y de nuestra historia, podemos sentirnos más orgullosos como nación.
teniendo más claro no solamente nuestro pasado, sino también nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por haber estado con nosotros. Te espero la próxima semana, por la misma estación y a la misma hora, para continuar escuchando esta historia en su 6º capítulo. Tu servidor Pepe Cruz te agradece el haber estado con nosotros. Buenas tardes.